¿Les queda rendir alguna otra ahora, chicos? ¿O el 5 es la última? Queda rendir física, el segundo parcial. Que se rinde el Y 19. algo de química. Ah. ¿Y qué? Y sería como un integrador de química, que es como promocional, algo así. Ah, está bien, está bien. Sí. Todavía les queda. Van a terminar en Navidad. Con Papá Noel. Sí, más o menos. Bueno, capaz que viene bueno Papá Noel y aprueba todos. Ojalá. Bien. Bueno, vamos a empezar para que puedan hacer los últimos 2 ejercicios del práctico. El último temita, que es una aplicación de autovalores y autovectores, pero una aplicación geométrica también, como la que vimos la clase pasada. ¿Y qué iba a decir? No se me olvidó. Bueno, nada, es una aplicación que es de reducción de cónicas y cuádricas a la forma normal, ¿sí? Nosotros empezamos esta materia dando cuádricas, y bueno, y vamos a terminar esta materia también dando un poquito de cuádricas, o bueno, vamos a tener que recordarlas un poquito. Entonces, esperen que creo que alguien quiere entrar. Ah, no. Había escuchado mal. Bien. Entonces, la idea de esto es que vamos a tratar de identificar el gráfico de una ecuación cuadrática cualquiera en 2 variables primero. Entonces, vamos a definir una ecuación cuadrática en 2 variables a una ecuación de esta forma. Fíjense que las variables son x e y acá, ¿sí? Entonces, está a por x cuadrado, más b por y cuadrado, más c por x por y, acá hay un término cruzado que tiene x e y, más d por x, más e por y, más f igual a 0. Esta es la forma general de una ecuación cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque las variables pueden aparecer al cuadrado, digamos. De una ecuación cuadrática cualquiera, bien general, donde a, b, c, d, e y f son numeritos, ¿sí? Son los coeficientes ahí que acompañan a las variables. Y pido que a, b y c no sean simultáneamente nulos, porque si a, b y c son nulos a la vez, entonces lo que me queda es la ecuación de ¿qué? A ver, ¿qué es? Si no estarían los 3 primeros términos, y estoy en el plano acá, porque hay 2 variables dando vuelta, y me queda d por x más y por y más f igual a 0. ¿Es una ecuación de qué en el plano? ¿De una recta, no es? Claro, sería una recta, digamos, y bueno, y queremos que la ecuación sea cuadrática, ¿está bien? Que haya alguna variable al cuadrado. Entonces, ¿qué me puede dar esta ecuación, digamos? Esta ecuación, de acuerdo a los numeritos a, b, c, d, e y f que elija, me puede dar elipses, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué números le pondrían a, b, c, d, e y f para que me dé una elipse esta ecuación? Un ejemplo nomás. ¿Qué sería A? ¿Qué sería B? ¿Qué tendría que ser C? ¿Qué tendría que ser D? A y B tendrían que ser diferentes. Por ejemplo, pero un número concreto, qué sé yo, si A es 2, B, ¿cuánto le querés poner? 3. 3. Entonces tenemos 2x cuadrado más 3y cuadrado, y acá le podría poner que C sea 0, entonces acá no está. Que D sea 0 para que sea más fácil, que E sea 0, y a F, ¿qué le tenemos que poner para que sea elipse? Y tengo 2x cuadrado más 3, un valor negativo, ¿está bien? O sea, menos 1 le podemos poner igual a 0. Entonces ahí me daría una elipse, ¿está bien? Quiere decir que yo puedo elegir valores de A, B, C, D, E y F para que esto me dé elipses. También puedo elegir valores para que me dé hipérbolas, ¿está bien? Si A es positivo y B es negativo, y F es menos 1, tendría una hipérbola. Y el resto 0, ¿no? También parábolas. Por ejemplo, si quiero que sean parábolas, a A le puedo poner el valor 1, por ejemplo, a B 0, no está esto, ¿está bien? A C 0 tampoco está esto, a este también le puedo poner 0, y ahí le pongo un 1, por ejemplo, ¿está bien? Y a F 0, entonces me quedaría I igual a menos X cuadrado, y eso sería la parábola, una parábola, ¿está bien? O también me pueden dar, de acuerdo a los valores que yo elija, un solo punto, rectas, un par de rectas o lugar vacío. ¿Está bien? Estas 3 cosas que tengo acá se llaman cónicas
cónicas degeneradas se llaman en realidad, ¿sí? Pero bueno, nosotros en realidad nos vamos a enfocar a tratar de, me dan una ecuación de este estilo y tratar de ver si tiene el gráfico de una elipse, de una hipérbola, de una parábola, o de un par de rectas o de un lugar vacío, si quieren, ¿está bien? Pero más que nada de las tres primeras. Entonces, para eso, fíjense que esta ecuación que está acá, la vamos a reescribir, primero la vamos a reescribir de la siguiente manera. Esta es exactamente la misma ecuación que tengo antes, nada más que puse en azul 2c, porque nos va a convenir. Acá había un número que acompañaba a x por y que le llamé c, pero como lo quiero reescribir de otra forma, ese número, como puede ser cualquiera, en vez de c me conviene llamarle 2c, pero por conveniencia nomás, ¿sí? Pero es un número por x por y, ¿está bien? Pero a ese número le voy a llamar 2c. Y esta es la forma de una ecuación cuadrática cualquiera. ¿En qué base estaría esta ecuación? Si estamos en R2 y tengo una ecuación normal, como la que veían en álgebra y geometría 1, ¿en qué base trabajaban en álgebra y geometría 1? En R2, voy a R3. Sí, la base de R2. ¿Cuál es la base que yo estoy considerando acá? Si el punto tiene coordenadas X e Y. Canónica. Estoy considerando. ¿Una base B cualquiera? La canónica. La canónica, ¿sí? La canónica. Cuando ustedes tenían, por ejemplo, la ecuación de un plano en álgebra y geometría 1, o la ecuación de una parábola, o la ecuación de una hipérbola, los puntos X e Y del plano están expresados en la base canónica. Porque recuerden que los puntos del plano X, Y coinciden con la expresión de ese punto en la base canónica, es exactamente lo mismo, ¿está bien? Entonces, cuando tienen una expresión así, esto lo dibujaban en los ejes cartesianos, tomando como referencia la base canónica. Entonces, esta es una ecuación en la base canónica, ¿está bien? Siempre las ecuaciones originales que nos dan en R2 están expresadas en la base canónica. La idea es ahora reescribir esta ecuación en otra base, que me permita identificar el gráfico de esta ecuación que me dieron al principio, de una manera más sencilla. Porque fíjense que, ¿cuál es el término que molesta acá y que va a hacer que por ahí yo no sepa si es parábola, hipérbola, o no la pueda identificar bien? ¿Cuál es el término que molesta? De todos estos que tengo acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, de los 6 términos que tengo acá, ¿cuál es el que les molesta para identificar si se trata de una parábola, una hipérbola, una elipse? El cruzado. El cruzado. Este término ustedes no lo trabajaron nunca en álgebra y geometría 1. Ustedes saben que si tienen x cuadrado y x sola pueden completar cuadrados ahí. Si tienen y cuadrado e y sola pueden completar cuadrados ahí, y el número es el número, y entonces ahí podían determinar si era elipse, hipérbola o lo que sea. Pero este término cruzado nunca lo tenían en álgebra y geometría 1. Entonces ustedes no van a poder identificar, si yo acá les pongo x cuadrado más y cuadrado más x por y, más x más y más f, por ejemplo, igual a 1, no van a saber si eso es una parábola o una hipérbola o lo que fuere. No es fácil identificarlo. Entonces la idea es encontrar una base adecuada en donde podamos reescribir esta ecuación en esa base adecuada y que ahí sí sepamos identificar fácil de qué cónica estamos hablando. ¿Está bien? Entonces, esto es muy similar, ¿se acuerdan a cuando en el práctico de cambio de base les dábamos un plano en la base canónica y ustedes tenían que escribir ese plano en una base B que le dábamos? Bueno, esto es lo mismo. Acá le damos una ecuación cuadrática en la forma canónica y la tenemos que reescribir en la base B ahora, que es una base adecuada, ¿está bien? Entonces, para eso, para encontrar esa base justamente que me permita identificar esta superficie cónica, vamos a escribir esta ecuación, pero usando matrices. Por eso le decimos forma matricial de esta ecuación. O sea, va a ser la misma ecuación, pero vamos a usar matrices, ¿sí? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Esta es la ecuación, la misma que tengo acá, que es la ecuación original que tengo al principio. Y la voy a escribir, pero usando matrices, ¿sí? La voy a reescribir, porque es escribir lo mismo, pero usando matrices. ¿Qué vamos a hacer?
La vamos a escribir de la siguiente manera. Agrupamos los tres primeros términos en una matriz de 1 por 1, porque este es un solo número, ¿sí? Así que esto es una matriz de 1 por 1. Agrupamos los dos segundos términos, los que tienen X e Y, en una matriz de 1 por 1. Este numerito solo F lo dejamos acá, y el 0 lo dejamos acá. Entonces, la suma de estas tres matrices de 1 por 1 me da esta matriz de 1 por 1, y en realidad es la misma ecuación que tengo acá arriba. Ahí no hice mucho, ¿sí? Pero fíjense que la primer matriz de 1 por 1 que tengo acá, yo la puedo escribir de esta manera. La puedo escribir como el vector xy, que es el vector que satisface la ecuación, digamos, está bien, el vector de las variables, por una matriz cuadrada que está formado por A, que es el término que acompaña a x cuadrado, B es el que acompaña a y cuadrado, y este término de acá, el elemento este, el C, es el término cruzado que acompaña a x por y. ¿Está bien? La mitad del término cruzado que acompaña a x por y. Por el vector otra vez x por y. Si ustedes hacen esta cuenta matricial, ¿sí? Si hacen la cuenta, van a ver que les va a dar esta matriz de 1 por 1. Miremos los órdenes primero. Esta matriz de acá es de orden, esta matriz de acá es de orden 1 por 2. Esta es de 2 por 2 y esta es de 2 por 1. En definitiva, el resultado de este producto va a ser de 1 por 1. Y me va a dar esto que está acá. ¿Sí? ¿Necesitan que haga la cuenta aparte para creerme que el producto de estas tres cosas da exactamente esta matriz de 1 por 1? ¿O las hacen después tranquilos en su cuaderno? Bah, no sé si tienen cuaderno, pero en una hoja. ¿Necesitan que hagamos la cuenta? No, va, no hay ¿No? problema. No hay problema. Es hacer este producto de tres matrices y van a ver que me da exactamente esto que está acá. O sea que lo reescribí solamente, ¿sí? Bueno, si nadie quiere hacer la cuenta, después la hacen y cualquier duda me lo dicen. Después, esta segunda matriz de 1 por 1 lo puedo escribir como el vector fila de E por el vector columna de variables X e Y. Fíjense que D por X más E por Y es así, se ve fácil que me da exactamente esta matriz. Más F igual a 0. ¿Está bien? Fíjense que la ecuación original, escrita en forma matricial, me quedó el vector de variables por una matriz de acá, por el vector de variables. Recuerden que X y Y es el punto que satisface la ecuación, más DE, que es un vector fila, por el vector XY, más F igual a 0. ¿Y qué es lo que me apareció acá? Me apareció una matriz de 2 por 2. ¿Y cómo es esa matriz de 2 por 2? Que me apareció acá, en esta reescritura. Cuadrada, no, nada que... No, ¿Cuadradas? Sí, es cuadrada de orden 2. Sí, perdón. Pero ¿y qué más es aparte de cuadrada? Una característica importante. Simétrica. Exacto, es simétrica. Fíjense que A y B pueden ser cualquiera, bueno, son estos dos de acá, pero este vale C y este vale C. O sea que esa matriz, que le vamos a llamar A, que me sirvió para reescribir esta ecuación en forma con matrices, le voy a llamar A y es una matriz simétrica. ¿Está bien? Esta es variables, estas son las variables X e Y. Esta L me apareció, que le llamo L al vectorcito D y E. ¿Está bien? ¿Quién es el vector D y E? Es el que está formado por lo que acompaña a X y lo que acompaña a Y. O sea, los coeficientes de X e Y forman un vector que le llamo L. ¿Está bien? Y este número solo que anda por acá. Pero lo importante es que esta matriz cuadrada A que me apareció acá, al reescribir esta ecuación, es simétrica. ¿Y qué sabemos nosotros de las matrices simétricas? A ver, clase... Ortogonalmente. Que son diagonalizables ortogonalmente. Exactamente. O sea que las matrices simétricas, si yo tengo una matriz simétrica, yo sé que voy a poder encontrar una base de autovectores de R2 en este caso, porque esta matriz es de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, como la matriz es simétrica, es diagonalizable ortogonalmente. Eso ya lo aprobamos la clase pasada. Y como es diagonalizable ortogonalmente, sabemos que existe una base de R2 formada por autovectores. Bueno,
resulta que esa base, que sabemos que existe formada por autovectores y que es ortonormal, esa base, porque es simétrica, va a ser la base en la que yo voy a reescribir esta ecuación que estaba en la base canónica, la voy a pasar a esa base B que me la va a aportar esta matriz simétrica de autovectores, y van a ver que cuando yo a esta ecuación la pase y la escriba a esa base B de autovectores, me va a quedar mucho más sencilla para poder identificarla. ¿Está bien? Entonces, esa matriz A que me apareció ahí es simétrica. Y como es simétrica, nosotros sabíamos que era diagonalizable ortogonalmente, es lo que me acaban de decir. ¿Qué significa eso? Que existía una matriz ortogonal, y así de paso repasamos que es diagonalizable ortogonalmente, que existía una matriz P ortogonal, tal que P traspuesta por A por P me da una matriz diagonal. ¿Sí? Y esa matriz diagonal estaba formada por los autovalores de esta matriz. ¿Recuerdan? Entonces, eso lo sé por el simple hecho de que esta matriz A es simétrica. ¿Está bien? Y además, a ver si se acuerdan, ¿cómo hacía para obtener esta matriz P que diagonalizaba a la matriz A? ¿Cómo se encontraba esa matriz P? A ver. Escribiendo la base de los autovectores ¿Cómo qué? columna. Exacto. O sea, como yo sabía que esta matriz A tenía una base de autovectores, una bond de autovectores, ¿está bien? Esa matriz P era nada más ni nadie menos que la matriz de cambio de base de B a la canónica, o sea, escribir los autovectores de la base bond ortonormal como columna. Y esa era la matriz P que diagonalizaba A. Eso lo sé de la clase pasada o de las clases pasadas, porque A es simétrica y entonces es diagonalizable ortogonalmente. Esto es lo que han tenido que hacer ustedes en el práctico, ¿está bien? Encontrar esta matriz P que diagonaliza ortogonalmente. Entonces todo esto lo sabemos, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es mi objetivo en realidad? Yo sé que existe esta base B, es bond de autovectores. Esta base es una bond de autovectores. Mi objetivo es, a la ecuación original que tengo acá, que está dada en la base canónica, escribirla en esa base B de autovectores. ¿Está bien? Entonces, para eso, fíjense que vamos a hacer lo mismo que hacíamos cuando pasamos un plano de una base B a una base canónica o al revés. Yo necesito saber si tengo un vector, o sea, un punto del plano, lo tengo escrito en la base canónica, sabemos que tiene coordenadas x, y. ¿Está bien? Así le llamamos a las coordenadas del punto P en la base canónica. Pero bueno, si yo ahora estoy considerando otra base distinta, ese punto P va a tener otras coordenadas en esa base B. Y a esas coordenadas nuevas le llamo x' y'. Pero es el mismo punto, ¿sí? Este es el punto B escrito en la base canónica, tiene coordenadas x, y el punto B en la base B de autovectores tiene coordenadas x' y'. ¿Y qué tenían que hacer? A ver si se acuerdan ahora de cambio de base. ¿Qué tenía que hacer yo para pasar algo que estaba en la base canónica a la base B? Tomo ese vector que está, bueno, por ejemplo, uso la matriz de transformación de base, que agarro, por ejemplo, si quiero pasar de base B a base canónica, agarro los vectores de la base B y los pongo como combinación lineal de los vectores de la canónica. Y así. Y, o sea, la combinación lineal de cada uno de los vectores de B vendrían a ser cada columna de la matriz de transformación. De cambio de base. Se me hace como, se me mezcla. Eso, y después el claro, vector ese lo tengo que multiplicar. Claro, o sea, lo que le estás explicando es el procedimiento para hallar una relación entre esto y esto, ¿no? Porque lo que queríamos hacer era, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era a xy dejarlo expresado en función de x' y'? Entonces así yo lo puedo reemplazar y obtengo la misma ecuación, pero en función de x' y'. ¿Está bien? Entonces, eso lo hacíamos con esas matrices de cambio de base que estabas diciendo recién. Pero bueno, entonces para eso necesito ver qué relaciones hay entre las coordenadas del punto en la base canónica y las coordenadas del punto en la base B. ¿Quiénes me dan esta relación? Las matrices de cambio de base. Esta, la de B a C y la de C a B. ¿Está bien?
acá vamos a necesitar un poquitito más de trabajo, no va a ser tan sencillo como cuando pasaba solamente un plano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros sabemos que, fíjense que la matriz, estas son las coordenadas en la base C del punto, y estas son en la base B. Entonces, para obtener estas a partir de estas, necesito multiplicar por la matriz de cambio de base de C a B. Este me toma vectores en la base C y los pasa a la B, ¿está bien? Entonces, esta relación la tengo. Pero, ¿quién es la matriz de cambio de base de C a B? Con La B a C a la menos 1. Exacto, esto es a menos 1. Pero, como P es ortogonal, es una matriz ortogonal, la inversa coincide con su traspuesta. Entonces, en definitiva, esta matriz de cambio de base, que hace que esto ande, digamos, es P traspuesta. ¿Está bien? Entonces, lo que yo obtengo es que X' por Y' es P traspuesta por XY. Y ahora, si se me ocurre transponer a ambos miembros, porque lo voy a necesitar, por eso lo hago ahora, si yo transpongo esto, me queda un vector fila. Y si transpongo este producto, ¿se acuerdan que se invierte el orden? Entonces me queda, transponiendo ambos miembros, me queda vector fila X' y', y acá me quedó en la traspuesta de este, por eso pasa a ser fila, y la traspuesta de P traspuesta que pasa a ser P. Entonces, esta relación la voy a usar ahora, ¿sí? Ahora vamos a volver a recordarla porque la voy a necesitar. Pero es una relación que hay entre X' y', o sea, las coordenadas del punto en la base B y las coordenadas del punto en la canónica. ¿Está bien? El vector fila lo puedo encontrar haciendo el vector fila de las coordenadas de la base canónica por la matriz P. Eso por un lado. Si uso la otra matriz de cambio de base, o sea esta, yo tengo esta relación, que las coordenadas del vector en la base B, si las multiplico por esta matriz de cambio de base, me dan las coordenadas del mismo vector, pero en la canónica. O sea que también tengo esta relación. ¿Y quién es la matriz de cambio de base de B a C? P. ¿Está bien? Entonces también tengo esta otra relación. ¿Sí? Entonces, estas dos cosas son las que vamos a usar ahora para escribir a la ecuación original en la base B. Ahora vamos a ver cómo. Y otra relación que me interesa, la voy a sacar de acá. Fíjense que yo sé que P traspuesta por A por P es D, es la matriz diagonal. Entonces, si yo despejara A de acá, que ya lo hicimos la clase pasada, fíjense que multiplico por P a izquierda, acá me queda la identidad, y multiplico por P traspuesta a derecha, y acá me queda la identidad. Entonces acá me queda A solita. Y acá multipliqué por P y por P traspuesta a derecha, y entonces me queda esto. Y entonces lo que yo sé es que la matriz A no es ni más ni menos que la matriz P por D, que es una matriz diagonal, por P traspuesta. O sea que a A lo puedo escribir de esta manera. A X' y' lo puedo escribir de esta manera, y a XY lo puedo escribir de esta manera. Todo eso lo sabemos y lo voy a poder usar en el momento que quiera. ¿Está bien? Entonces ahora, teniendo en cuenta estas tres cosas que dijimos acá, vamos a empezar a hacer las sustituciones necesarias. ¿Sí? Entonces, voy a partir de la ecuación original. Recuerden que esta es la ecuación que me dieron al principio, nada más que la escribí usando matrices. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a cambiar. Yo sé que A, miremos acá, A es P por D por P traspuesta. Entonces lo que voy a hacer es cambiar a A por P por D por P traspuesta. Y lo demás lo dejé todo tal cual. ¿Sí? Si hay algún paso que no se va entendiendo, me dicen, ¿eh? Pero ahora voy a hacer todas sustituciones. Pero si no se entiende bien de dónde sale, me paran. Entonces, lo único que hice hasta acá es cambiar este A por P por D por P traspuesta. Y esta es la ecuación original que me dieron al principio. ¿Hasta ahí vamos? Profe, ¿la L cuál era? La L era una matriz, ahí vamos, espera que llegue. Porque son unas cuantas. Sí, la L es la matriz formada, esta matriz fila formada por el vector D y E, o sea, lo que acompaña a X y lo que acompaña a Y, ¿sí? Pero son números, D y E son números fijos que me dieron al principio, no son las variables, ¿sí? Bien, entonces la A es ¿Está bien? asimétrica y la L es esa, la D y E. Exactamente, exactamente. La A es la matriz simétrica que encontramos y la L es la D y E, está formada por los numeritos D y E, ¿está? Perfecto.
Y lo que hicimos hasta ahora solamente es reemplazar a A por P por D por P traspuesta, que vale eso, ¿está bien? Bien, entonces ahora vamos a usar las otras relaciones que encontramos. Las puse con color, para no marearnos. Entonces, fíjense, cuando yo tengo el vector xy por P, esto que está en rojo, si yo voy arriba a la relación que encontré, acá tengo el vector xy que está en la canónica por P. ¿Por qué lo puedo reemplazar eso? Por las coordenadas del punto xy en la base B, ¿está bien? Por x' y prima. Entonces voy a reemplazar lo rojo, que era el vector fila xy por P, por x' y prima, porque estas dos cosas ya probé que son iguales, ¿está bien? Entonces reemplazo lo rojo que está ahí por el vector x' y prima. Esa es por una relación que vimos antes, ¿está bien? ¿Quién es la matriz D? La matriz de autovalores. Exacto, D es la matriz de autovalores, que había dos, lambda 1 y lambda 2, ¿está bien? Bueno, porque todo depende de quién es A. Cuando ustedes tengan concretamente quién es A, van a poder saber quiénes son estos autovalores. Pero si no, bueno, son los autovalores de la matriz A, ¿está bien? Pueden ser repetidos, pueden ser cero, no pasa nada, ¿sí? Entonces D es la matriz de autovalores, perfecto. Vamos a ver ahora quién es lo azul, P traspuesta por el vector xy en la base canónica. Voy a ir para atrás. Cuando tengo P traspuesta por el vector xy en la base canónica, que es esto, no es ni más ni menos que las coordenadas del vector xy, pero en la base B, o sea, x' y prima, ¿está bien? Entonces voy a reemplazar, no sé si estaban de rojo, me parece, o de azul, no me acuerdo, pero voy a reemplazar P traspuesta por xy por x' y prima, porque esas dos cosas son iguales por un cambio de base, ¿sí? Acá estaban en azul, ¿está? Entonces, lo azul lo reemplazo por x' y prima. Fíjense que con esos reemplazos que hice hasta ahora, logré que por lo menos en el primer término no me aparezca xy, no me aparezcan las coordenadas en la base canónica, sino que me aparezcan las coordenadas en la base B. Así que vamos por buen camino, porque yo quería escribir todo esto, pero usando las coordenadas en la base B, o sea, x' y prima solamente, ¿está bien? Bien, vamos a reemplazar lo verde ahora. ¿Quién es xy puesto como fila? Si yo voy arriba, xy, perdón, puesto como columna, es la matriz P por x' y prima, porque es el cambio de base, ¿sí? Los vectores en la canónica los puedo encontrar haciendo la matriz de cambio de base de B a C por el vector en la base, escrito en la base B. Entonces, el vector xy lo voy a reemplazar por P por x' y prima, porque esas dos cosas son iguales y me lo demuestra el cambio de base, ¿está bien? Entonces reemplazo por P por x' y prima. Más F igual al nulo, ¿está bien? Entonces fíjense que lo único que me falta acá es que este L, que es un vector fila, es un vector de R2, que era el vector formado por D y F, que es un vector fila, está escrito en la canónica, porque es un vector de R2, pero yo originalmente lo tenía escrito en la canónica. Entonces lo único que me falta, o sea, bueno, ahora vamos a ver cómo hago L por P, digamos. Este L por P que me queda acá, vamos a ver quién es. Porque hasta ahora vamos bien. Fíjense, solamente me quedó x' y prima, solamente me quedó x' y prima, x' y prima. No tengo ningún xy, así que hasta ahora ya logré el objetivo de que me aparezca todo en función de xy. Pero me aparece esa matriz P que va a molestar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer L por P. Fíjense que L es un vector fila. Cuando yo tengo un vector fila por el vector P, vamos otra vez a las relaciones que encontré antes, cuando tengo un vector fila de dos componentes por la matriz P, esas son las coordenadas del vector que pongo acá, pero escritos en la base B. Entonces, en realidad, el L por P este que tengo acá, son las coordenadas del vector L, pero escrita en la base B. ¿Está bien? Entonces lo voy a reemplazar a L por P, lo voy a reemplazar por las coordenadas del vector L en la base B. ¿Está bien? Y entonces ahí obtengo la misma ecuación de arriba, porque son todas cosas equivalentes, acá simplemente hice sustituciones, pero lo bueno de esta que está acá es que está todo en función de x' y prima, o sea, de las coordenadas de los puntos
pero en la base B, ¿está bien? ¿Y qué otra cosa positiva tiene esto? Que la matriz A, que tenía al principio esta, acá era una matriz de 2 por 2 cualquiera, podían tener los 4 números distintos de 0. En cambio esta me quedó mucho más sencillo. Y eso va a hacer que cuando yo haga todas estas cuentas con las matrices, la ecuación me quede mucho más sencilla que la ecuación original. Son las mismas ecuaciones, ¿eh? Representan lo mismo, nada más que esta ecuación está escrita en base canónica y esta ecuación está escrita en base B. Pero lo único que hicimos acá es hacer reemplazos convenientes para que no me aparezca el XY, que eran las coordenadas del punto en la base canónica, y sí me aparezca X' y prima, que son las coordenadas de los puntos que satisfacen la ecuación, pero en la base B. ¿Está bien? Entonces, fíjense si yo, ahora vamos a comparar la primera con esta. ¿Qué es lo que hay de diferente de acá a acá? Al XY lo reemplacé por X' y prima. A la matriz A lo reemplacé por la diagonal. Al XY me quedó, lo reemplazo por X' y prima. Al L lo escribo en la base B, en vez de X con X' y prima, y el F es un número solo, se quedó tal cual. Entonces, esa es la demostración, es toda esta que hicimos acá, ¿no? Pero en definitiva, esta es la misma ecuación que arriba, pero nada más que está escrito todo acá en la base B. Cuando yo haga la cuenta otra vez, ya reconstruir la ecuación, porque acá está en forma matricial, tengo que multiplicar estas 3 veces. A ver si alguien lo hace a ojo. ¿Qué me queda cuando yo multiplico la matriz X' y prima por esta que es diagonal por X' y prima? ¿Qué me quedaría? A ver. No te queda la Si columna. tienen una hojita, traten de hacerlo. Puede ser que quede ¿Qué columna? lambda Me queda una X, matriz de 1 por 1, ¿eh? entonces lambda X. Sí, me queda. ¿Por qué de 1 por 1? Si paso. Cuando hago este por este, Eso es lambda X, no, lambda son 1 3 por X. matrices. Ah, claro. Yo estaba haciendo primero este y después el otro. Claro, cuando vos haces esta por esta, o sea, primer fila por primer columna, te queda lambda 1 por X'. Pero cuando la multiplico por esta, ¿sí?, me va a quedar por X' otra vez. Entonces me quedó lambda 1 por X' al cuadrado. ¿Está bien? Y después me queda más lambda 2 por Y' al cuadrado. ¿Está bien? Si hace la multiplicación de esto, estas 3 matrices, me va a quedar lambda 1 por X' al cuadrado más lambda 2 por Y' al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que este era un vector fijo, L. Si lo escribo en base B, va a tener coordenadas de prima y E'. ¿Está bien? Estos son números. ¿Está bien? Las coordenadas de L en la base canónica eran D y E. Bueno, en la base B serán de prima y prima. Entonces, cuando yo reescribo la ecuación esta de arriba, acá estoy haciendo las cuentas nomás, todo esto de acá me quedó lambda 1 por X' al cuadrado más lambda 2 por Y' al cuadrado. ¿Está bien? Que es esta de acá, hasta acá. Cuando hago L por XY, me queda D' por X más E' por Y. Este D' por X más E' por Y sería esto, esta cuenta de acá. Más el número solo, igual a 0. ¿Está bien? Quiere decir que esta que está acá es la ecuación original, pero en la base Bond de autovectores. ¿Sí? Y fíjense que si yo la comparo con la ecuación original, me quedó mucho más sencillo. Porque me quedó un número por X' al cuadrado, más otro número por Y' al cuadrado, más un número por X, más un número por Y, más F igual a 0. ¿Qué es lo que pude eliminar acá? Que aparecía en la ecuación original y acá no. El combinado, el que tenía X, sí. Exactamente, el término cruzado, ¿está bien? El término cruzado lo eliminé cuando yo reescribo la ecuación original, que está acá, está re lejos. Esta ecuación original, cuando la escribo en esa base Bond de autovectores, este término se va. Lo que acompaña a X cuadrado es un autovalor, lo que acompaña a Y cuadrado es un autovalor de la matriz, y este término cruzado se va. ¿Está bien? Entonces,
me va a quedar fácil para identificar, porque cuando yo haga todas estas cuentas y encuentre la misma ecuación pero escrito en la base B, acá ya van a poder completar cuadrados si quieren, y van a poder identificar si es una elipse, una parábola o una hipérbola, como lo hacían en álgebra y geometría 1. ¿Está bien? Entonces, la importancia de haber reescrito esta ecuación original en esa base Bond de autovectores es que me elimina el término cruzado. Y al eliminar el término cruzado, yo voy a poder detectar de qué ecuación o qué representa esta ecuación mucho más fácilmente. ¿Sí? Profe, Sí. el término cruzado ese, por lo que leí del apunte de Miriam, significaba que estaban Sí. rotadas las cónicas. Sí. ¿Puede ser? Uh-huh. Entonces, a la hora de Claro. graficarlo, nosotros haríamos en el plano, sacaríamos los dos vectores, los dos autovectores que encontramos, y ahí haríamos Sí. como unos nuevos ejes y lo graficaríamos en base a eso, ¿no? Exacto. Exacto. Ahí lo muestro en un ejemplo, ¿sí? Ah, ok. Ahí justamente, ahora lo que hice es toda la teoría teórica, valga la redundancia, todo general, ¿está bien? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo y lo vamos a graficar para que vean lo que queda, ¿sí? ¿Está bien? Ok, ok. La idea es, me dan la ecuación original, yo encuentro, la reescribo en forma matricial para identificar esa matriz A, simétrica, calculo la base de autovectores de esa matriz simétrica, ¿está bien? O sea, la base de R2 de autovectores de esa matriz simétrica, y cuando reescribo esta ecuación en esa base, no me va a aparecer el término cruzado. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a poder identificar mejor de qué cónicas estamos hablando, ¿sí? Vamos a verlo en un ejemplo ahora, ¿está? Todo esto que hice no lo vamos a hacer para cada ejemplo, ¿eh? Fíjense, toda esta deducción que está acá, lo hacemos de manera genérica y ya está. Una vez lo hacemos y si vale para cualquier caso, ya lo creemos y después lo que vamos a usar es, bueno, si tengo la expresión de la ecuación en forma matricial, ¿cómo hago para pasar de acá a la base B de autovectores? Fíjense que en vez de poner XY tengo que poner X' y prima, en vez de A va la matriz de autovalores, y en vez de L va L en base B, ¿sí? Eso es básicamente lo que necesitamos para pasar de una ecuación en la base canónica a esta ecuación en esa base Bond de autovectores. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a ver el ejemplo. Me dan esta ecuación. Fíjense que esta es una ecuación cuadrática. 5x cuadrado menos 6 por x por y, me aparece un término cruzado que molesta, más 5y cuadrado menos un número feo por x, más otro número feo por y, pobre raíz de 2, le digo feo, más 56 igual a 0. La cuestión es que esta es una de las tantas ecuaciones cuadráticas que hay. ¿Me pueden decir, mirándola así nomás, si es una parábola, una hipérbola, una elipse, una circunferencia? ¿La pueden identificar fácilmente al gráfico de esta ecuación? No. No. ¿Por qué? Porque no sé este término qué papel juega. ¿Está bien? O sea, no sabemos cómo sacarnos de encima este x por y. Bueno, ahora sí lo sabemos. Vamos a tener que escribirlo esto en forma matricial y escribir esta ecuación, pero en esa base B de autovectores. Y ahí nos vamos a sacar de encima este 6 por x por y, este término cruzado, y entonces vamos a poder ver si, completando cuadrados, si es una parábola, elipse o lo que fuere. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en un ejemplo concreto? Lo mismo que hicimos antes. Vamos a escribir la primera en forma matricial. Para escribirla en forma matricial, recuerden que teníamos que poner XY, acá iba la matriz A, que la matriz A estaba formada por la diagonal principal, son los, si ustedes se fijan, se pueden fijar acá arriba, ¿no? Cuando lo hice genérico. Pero la diagonal principal es A y B. ¿Quién es A y B? Es el término que acompaña a x cuadrado y el término que acompaña a y cuadrado. Y el otro término, que es igual que el C, es la mitad de lo que acompaña al término cruzado. Esa es la famosa matriz A. ¿Está bien? Entonces, en nuestro ejemplo ahora, la matriz A está formada por el 5
que es lo que acompaña x cuadrado, 5, que es lo que acompaña y cuadrado, y este término, que es igual en los dos lados porque es simétrica, es la mitad del término cruzado, del coeficiente del término cruzado, que es menos 3. Entonces ya tenemos la matriz A, ¿sí? Esta es la matriz L. Recuerdan que la matriz L era la que estaba formada por los coeficientes de las variables x e y. Entonces me quedó este número y este número por xy más 56 igual a 0. Entonces, ¿cómo había que hacer para pasar esta ecuación que está en forma canónica, está en forma matricial y además está dada en la base canónica, a pasarla a la base B de autovectores? ¿Qué cambia, digamos? Esto lo tengo que poner por x' y', que serían las coordenadas del vector, pero en la base B. Esta matriz A la tengo que cambiar ¿por cuál? Puede ser por la de P por D por P traspuesta. Claro, pero P traspuesta, P por D por P traspuesta, todo eso en realidad me da ¿qué cosa? XY por P te da las coordenadas en la base B, era, ¿no? Claro, pero vos estás haciendo Sí. todo esto, ¿sí? Sí. Pero mirá el primero, todo esto se hace igual siempre, pero mirá el primero y mirá el último paso. Cuando yo ya cambio acá, en vez de xy pongo x' y', ¿qué me quedó acá? En vez de la matriz A, ¿qué matriz tengo que poner si acá pongo las coordenadas en la base B? Acá Los autovalores. valores, O sea, exacto. pero ¿lo sé eso yo, profe? ¿O tengo que sacarlo? Sí, por eso les decía recién que esto no lo repitan más, ya lo hicimos una vez, ¿está bien? Ah, ok, está bien. Pueden partir del primer pasito y pasar directamente al segundo, al último, porque todo esto ya lo hicimos, ese intercambio ya lo demostramos, ¿está bien? Sí, entonces en el examen yo no tengo que poner a hacerme todos esos pasos, ¿o no? No, tengo que solamente el primero para saber que, porque queremos saber, ¿está bien? Esa la vas a necesitar. Sí. Y después el último paso, porque ya sabes que te va a quedar así haciendo todo lo que ¿está bien? Sería como una demostración esto de acá, ¿o no? Exacto, todo esto es una demostración. Solo voy a usar el último renglón, ¿está bien? Sí, sí. ¿Sí? Entonces a la matriz A, en vez de poner A, cuando ya está, cuando es la ecuación en la base B, directamente pongo la matriz de autovalores. Y en vez de poner L, pongo la matriz en la base B, L en base B. Solamente eso tengo que acordarme, ¿está bien? Entonces, Profe, ahí tienen sí. levantada la mano Juan y Jorge, no sé cuánto. Bueno, que hablen, o porque yo no veo, lo que pasa es que como comparto pantalla no veo. Pero sí. No. Yo la tenía levantada porque la dejé ahí. Ah, No quería decir nada. no era que quería decir algo. No, yo no. Yo cualquier cosa abro el micro. Dale. Bueno, entonces, esta es la ecuación en la base canónica. Cuando lo quiero escribir a la base B, lo que acabamos de ver recién es que tengo que reemplazar los x e y, las coordenadas en la canónica, las reemplazo por las coordenadas en B, que son x' y'. La matriz A por la matriz de autovalores. Y al vector L lo escribo en la base B de autovectores y listo. Y eso es todo. ¿Está bien? Pero bueno, para poder hacer eso, ¿qué necesito saber yo? Para poder pasar del primer pasito al último, a la ecuación ya en base B. Tenés que ¿Qué hacerlo. datos necesito obtener? Exacto. Necesito los autovalores de acá, de esta matriz, y como necesito pasar este vector que está escrito en la base canónica a la base B, ¿qué necesito también? Encontrar la bond. Claro, no me salvo, ¿eh? Necesito encontrar la bond de autovectores, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir esta ecuación en la base bond de autovectores, pero para eso la tengo que hallar, ¿está bien? Entonces, ahora es como un ejercicio de lo que veníamos trabajando en la clase pasada. Tengo la matriz A, simétrica, y necesito encontrar la bond de autovectores. Para eso, ¿qué hacíamos? Calculábamos los autovalores de la matriz. Para eso buscábamos el polinomio característico, yo no hice todas las cuentas acá, pero los autovalores de esta matriz son 2 y 8. ¿Está bien? Esos son los autovalores de A. ¿Cómo tengo que hacer? Y ahora sí quiero que me lo digan ustedes para saber si se acuerdan.
¿Qué es lo que tengo que hacer ahora para encontrar la bond de autovectores? A ver, ¿qué harían? Buscar el espacio asociado a los autovalores y proponer una base. Exacto, ¿sí? Entonces, por cada autovalor necesito buscar el espacio propio asociado. Yo acá ya hice las cuentas. El espacio asociado al valor 2 son los vectores de la forma XX, ¿está bien? Y el espacio asociado al autovalor 8 son los vectores de la forma menos XX. Ya tengo los espacios. Una vez que tengo los espacios, ¿qué es lo que tengo que encontrar de esos espacios? Una base. Exacto, una base para este espacio que es de dimensión 1 y una base para este. Porque mi objetivo es encontrar una base de autovectores, ¿está bien? Entonces, busco una base para este espacio que puede ser el 1, 1, y busco una base para este espacio que es el menos 1, 1. Por ejemplo, podrían haber encontrado otra, pero por ejemplo. Si yo uno estas bases, ¿qué encuentro? A ver, si yo uno estas bases de autovectores. Una base. Una. Una base de R2, pero... Pero no es una bond. ¿Cómo? Perdón. No sería una bond. Claro, yo puedo unir estos dos y me va a dar una base de autovectores, pero como es simétrica, yo sé que existe una bond, y a mí la que me interesa es la bond de autovectores. Entonces, como no me sirve unirlos así nomás, ¿qué es lo que tenía que hacer ahora por cada una de estas bases? Normalizarlo. Exacto, buscar una bond para Porque cada base. ya son, no me sale, Ortogonales. ortogonales. Sí, son ortogonales. Exacto. Exacto. 1, 1 y menos 1, 1 ya son perpendiculares, ¿sí? Porque son vectores asociados a autovalores distintos. ¿Está bien? Entonces, lo único que tengo que hacer es buscar una bond para este espacio de acá. Pero bueno, eso lo hago normalizando este vector nomás, dividiéndolo por su norma. ¿Está bien? Entonces me queda que una bond para este espacio está formada por el vector 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Y una bond para este espacio está formada por este otro vector. Y ahora sí, como tengo una bond de este espacio y una bond de este espacio, la junto, y ahí sí me queda una base que le llamé B acá, que es una base ortonormal de R2. Fíjense que son ortogonales 2 a 2, y ambos vectores son de norma 1. ¿Está bien? Entonces, lo que hice ahora es encontrar la base de autovectores de R2, que es bond. ¿Sí? Profe, Sí. siempre tiene que ser así. Antes de juntarla, primero tengo que asegurarme de normalizarlo. Sí. O puedo O juntarla sea, y después normalizarlo en esa base. no. Bueno, perdón. Si es solo normalizar, no hay problema. ¿Sí? Si es solo hacerlos de norma 1, no hay problema. El tema es que vos acá tengas más de un vector y tengas que hacer Gram-Schmidt. ¿Está bien? Para obtener una bond de este espacio particular. Si este fuera de dimensión 2, a lo mejor acá tenías dos vectores que no eran ortogonales y tenías que hacerle el proceso de Gram-Schmidt acá para encontrar una bond del primer espacio. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Después una bond del segundo espacio y ahí recién la juntás. Sí, ahora entendí. Pero Gracias, profe. esto no había que usar Gram-Schmidt, así que podría haberlo juntado y después hacerlo de norma 1, pero no lo hice así para no confundir por ahí. Cuando ustedes tienen más de un vector no lo pueden hacer eso. ¿Está bien? Entonces, agarro la base, la ortonormalizo, encuentro una base ortonormal por cada espacio y recién después uno. Y ahí no pasa nada, no se van a confundir nunca. ¿Está bien? Bien, la cuestión es que encontré esta bond de autovectores de R2. Y ahora sí ya tenemos todos los datos necesarios para poder pasar. Voy para arriba. Esto que estaba en la base canónica para poder pasarlo a la base B. Porque lo único que necesitaba hacer es esta matriz, reemplazarla por la matriz diagonal formada por autovalores, y esta vector de R2, escribirlo en la base B. Encontrar las coordenadas de este vector en la base B. Así que, como tengo la base B, ya voy a poder hacer todo eso. ¿Sí? Bueno, hagamos esos últimos calculitos. Bueno,
esta es la D, ¿no es cierto? Esta es la base, le puse P transpuesta por A por P, está bien, es esto, pero es la D que es la diagonal, que está formada por el autovalor 2 y 8. En la diagonal principal y 0 el resto. Pregunta, ¿por qué puse 2 y 8 y no 8 y 2? O podría haber puesto 8 primero y 2 después y me daba exactamente lo mismo. ¿Qué les parece? No es porque no organizaste la Avon. Exacto. Piensen, miren acá cómo elegí yo el primer vector de mi base Von. El primer vector de mi base Von es un autovector asociado al autovalor 2. Entonces quiere decir que el primer autovalor que tengo que poner es 2. Y el segundo es asociado al 8. Por lo tanto, el segundo elemento de acá, de la diagonal principal, tiene que ser el 8. ¿Sí? No los puedo poner de la manera que quiera. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es mi matriz diagonal. Y P, siempre P, la matriz que diagonaliza a la matriz A, que hace que esto pase, es la matriz de cambio de base de B a C. O sea, son los vectores de B puestos como columnas. ¿Está bien? Como la base B estaba formada por este vector y por este vector, puedo encontrar la matriz P. Bien. Y con eso es pasar este vector que está en la base canónica, pasarlo a la base B. Pero eso es un cambio de base. Si está en la base canónica el vector y lo quiero pasar a la base B, ¿qué matriz de cambio de base necesito? A ver. Si el dato está en la canónica y lo quiero pasar a la base B. ¿No es la matriz de cambio de base de CAB? Exacto. Necesito la matriz que me cambie de la base C a la base B. Entonces, si le llamo al vector XY, bueno, esto es decir, el vector XY siempre sabíamos que en la base B le poníamos X' y prima, así que esto no dije nada, ¿no? Pero entonces ahora, cuando reescribo la ecuación, ¿sí? Todavía no encontré esto. Yo ahora voy por esto, por lo que pregunté recién, ¿eh? Cuando reescribo la ecuación en la base B, recuerden que tengo que cambiar los vectores XY en la canónica por X' y prima, la matriz A por la matriz de autovalores. Y lo único que me falta acá es encontrar, que era lo que decía de recién, las coordenadas del vector L en la base B. Y para eso necesito la matriz de cambio de base de C a B. ¿Está bien? Entonces hallemos las coordenadas del vector L en la base B. Como me dijeron recién, lo encuentro utilizando la matriz de cambio de base de C a B, porque este es el dato, y al multiplicarlo por este, me va a dar las coordenadas de L, pero escritos en la base B. Esto lo sé por cambio de base, ¿está bien? El vector L en la base C lo conozco, es el que me dieron al principio. Es ese que tiene los números con raíces. ¿Y quién es el vector L en la base B? Perdón, ¿y quién es de C a B, la matriz de cambio de base de C a B? ¿La tenemos o la tenemos que encontrar? ¿Qué les parece? La tenemos que encontrar. La tenemos que encontrar, pero ¿qué dato tenemos nosotros? La de B a C, ¿verdad? Que es P. ¿Sí? Esa la tenemos. Sería ¿Y cómo la encuentro respuesta. entonces la de C a B? La inversa de esa. La inversa. Pero como P es ortogonal, en vez de la inversa, La traspuesta. la traspuesta. O sea que es facilísima encontrar la matriz de cambio de base de C a B, porque P es ortogonal, ¿está bien? Entonces lo que tendría que poner en vez de P, tendría que poner P traspuesta, ¿está bien? Esta Profe. de C... Sí, Perdón, ¿no tenía que ser simétrica la matriz para poder hacer eso? no, la matriz que es simétrica es la A, ¿está bien? Las matrices ortogonales, que son, la P es una matriz ortogonal, son las que su inversa coincide con ella, con su traspuesta. ¿Sí? O sea, está bien, me había confundido. Y sabemos que es ortogonal porque está formada por una Von. claro, exactamente. Sabemos que P es ortogonal porque B es una Von y C es una Von. Y habíamos visto que las matrices de cambio de base de una Von a una Von son todas ortogonales. ¿Está bien? Buenísimo, gracias, profe. De nada. Bueno, entonces en realidad, esta matriz de cambio de base de C a B es P traspuesta, es la inversa de P, que en este caso coincide con la traspuesta. Entonces, fíjense que si
en la matriz P ponía los vectores como columna, acá las voy a poner como fila, ¿está bien? Es la traspuesta de P, y ya está. Y hago la cuenta, multiplico por el vector L en la base C. Por suerte, como hay muchas raíces de 12, raíz de 2, esta cuenta me va a quedar linda y me queda el vector menos 1632. Quiere decir que el vector L en base B es menos 1632. Y es todo lo que necesito para terminar la cuenta. ¿Está bien? Ahora, la ecuación en la base B está dada por esto. Porque lo único que hago es, voy a ir un cachito para arriba, este vector era 1632. ¿Está bien? Acá me olvidé, chicos, perdón, pero acá me olvidé el XY. Acá está multiplicado por un XY. Si se acuerdan, el original. Acá, fíjense, es el L, pero acá es el X' y prima. Ahí me lo olvidé, perdón. Lo voy a corregir para la próxima. Entonces, cuando hago esas cuentas de acá, hago estas tres cuentas, estos dos productos que tengo acá, esto me va a quedar 2 por X' al cuadrado, más 8 por Y' al cuadrado. Más el L en base B, que es un número, es un vector con números, por X' y prima, que es lo que me comí, me va a quedar el menos 16X' más 32Y', más 56, que es el número solo, igual a 0. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación es la misma ecuación que la original que me dieron, pero está escrita en la base B. Por eso está en función de X' e Y'. Porque X' y Y' son las coordenadas de los puntos de la ecuación, pero en base B. ¿Está bien? ¿Y qué es lo positivo de esto? Que no tiene términos cruzados. Fíjense, la ecuación original que me dieron en el ejemplo, tenía menos 6 por X por Y, que este era el que me molestaba. Cuando ahora esa ecuación la escribo en la base B, no tiene ese término cruzado. ¿Está bien? Y me quedó de esta manera. Entonces, ¿cómo harían ahora, que ya la tienen escrita en base B a la ecuación, para identificar si es una parábola, una elipse, una hipérbola? ¿Qué tendrían que hacer? Juntaría las X y las Y, y si es necesario, completaría cuadrados. Exacto. Agarro 2X' cuadrado menos 16X', completo cuadrados acá, y junto las Y cuadrados con las Y, completo cuadrados. Bueno, y completando cuadrados uno puede obtener esto. Y esto sí es fácil de identificar. ¿Qué me quedó acá en realidad? ¿Esto es una ecuación de qué? Una elipse. De una elipse. Quiere decir que la ecuación cuadrática original que me dieron al principio en el ejemplo es una elipse. Es exactamente una elipse. Nada más, que ahora lo vamos a ver en el gráfico, es una elipse que está rotada. ¿Está bien? Está chueca con respecto a los ejes X e Y originales. Por eso es que no se ve bien acá que sea una elipse, no se puede identificar bien que sea una elipse. ¿Sí? Pero recuerden que esta ecuación que obtienen acá está escrita en la base B de autovectores. ¿Está bien? Es como que ahora nuestros nuevos ejes cartesianos, el eje X' y el eje Y', van a ser los ejes que están dados por los autovectores, por la base de autovectores. ¿Sí? Entonces, una pregunta ahora, ¿cuál sería el centro de esta elipse? En esa base sería el 4 menos 2. Exacto, pero esto está todo escrito en base B, ¿no es cierto? Entonces el centro de la elipse escrito en base B es 4 menos 2, ¿está bien? Entonces fíjense que el centro de la elipse escrito en base B, ¿qué va a hacer para recuperar el centro en la base canónica? Porque ese está escrito en base B. Hacemos una combinación lineal de los vectores de la base B, Claro. con esos coeficientes, y obtenemos el punto. Exacto. ¿Sí? Acá por ahí no fue muy feliz mi letra que elegí, pero la C es de centro de la elipse, no es de la base canónica, ¿eh? Esto es centro, después cuando lo escriba bien le voy a poner centro, como para que se sepa que es el centro de la elipse. En base B es esta. Bueno, y como dice él, para recuperar el centro en la base canónica, hago 4 por el primer vector de la base B, menos 2 por el segundo, y obtengo el centro en la base canónica. ¿Está bien?
Pero cuando uno habla, fíjense en el título acá, forma normal o canónica, nosotros no queremos que la elipse esté desplazada. Nosotros queremos que la elipse esté con centro en el 0, 0. Cuando yo quiero tomar unos ejes adecuados para que el centro esté en 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, digamos? Trasladar, el último pasito que tienen que hacer, trasladar la elipse esta, pero a uno que tenga centro en 0, 0. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a realizar lo que se llama una traslación de los ejes, ¿sí? Y al eje X', digamos, lo van a trasladar 4 unidades, porque quieren que el centro me quede en 0. Entonces, cuando X' vale 4, acá me queda 0. Y cuando Y' vale menos 2, acá me queda 0. Entonces estamos trasladando el eje X', Y', 4 unidades para el costado y 2 unidades para abajo, ¿sí? 4 unidades para la derecha y 2 unidades para abajo. Eso es una traslación. Fíjense que lo único que hacemos en la traslación es a X' menos 4, le llamamos X segunda, para que el centro me quede en 0, y a Y' más 2 le llamo Y segundo, para que el centro de la elipse me quede en 0, 0. Entonces, con esta nueva traslación, la ecuación de la elipse con ejes X segunda e Y segunda, fíjense que ahora tenemos unos nuevos ejes, X segunda e Y segunda, me quedó esto. Y esta es la que se llama la forma normal o canónica de la cuádrica. ¿Está bien? Porque identificamos que es una elipse, y además el centro de esa elipse está en el 0, 0. ¿Está bien? Vamos a ver ahora gráficamente qué hicimos. Miren, acá lo hice en el GeoGebra. Si ustedes miran los ejes comunes, el X e Y, o sea, los que determinan la base canónica, porque el eje Y y el eje X, los que están derechitos, son los determinados por la base canónica, por el 1, 0 y el 0, 1. Si yo tomo como ejes los determinados por la base canónica, la elipse me queda chueca con respecto a esos ejes, ¿sí? ¿Qué quiero decir con chueca o torcida? Con que los ejes de simetría de la elipse no son paralelos a los ejes a los ejes X e Y. ¿Está bien? Entonces, si yo en la base canónica, la elipse está chueca respecto de la base canónica. Por eso es que tiene términos cruzados esto. ¿Está bien? Porque está chueca. ¿Qué hacemos nosotros cuando buscamos la base de autovectores? La base Bond de autovectores, la escribí acá. Este vendría a ser el autovector asociado al autovalor 2 y el B el autovector asociado al autovalor 8. O sea, estos son los autovectores que forman la Bond de autovectores, estos dos. ¿Y qué hicimos nosotros cuando escribimos la misma ecuación, pero en esta base? Consideramos los ejes ahora, que son los dados por esta base Bond de autovectores. Entonces, mi nuevo eje va a ser, si el eje X era este, mi nuevo eje X' va a ser este, el determinado por U. Y mi nuevo eje Y' va a ser el determinado por B'. Y voy a escribir la ecuación en esa base. Entonces ahora, si ustedes tuercen la cabeza y miran ahora sus ejes X' y Y', que serían los dados por U y por B, por la base Bond de autovectores, en esos nuevos ejes, olvídense de los ejes originales, en esos nuevos ejes, ¿la elipse está chueca o está derecha en esos nuevos ejes? Derecha. Derecha. Por eso es que el término cruzado no me aparece. ¿Está bien? Profe, pero Sí. esos ejes no serían el X' doble y el Y' doble. No, este sería el que yo estoy señalando acá con la manito, el formado por U y por B, es el X' y el Y', porque la elipse ahí no está centrado en 0, 0. ¿Sí? La elipse ahí está centrado en 4 menos 2 de esos ejes. ¿Está bien? 4 de este y menos 2 de este. Y ahí está centrada la elipse. Entonces, la ecuación de la elipse en función de X' y Y' es la ecuación respecto de estos nuevos ejes, del dado por los autovectores de la Bond. ¿Está bien? Sí, profe, se entiende ahora. Bien. Entonces, profe,
Puede Sí. ser que todo este proceso nos ayude a encontrar, vendría a ser los ejes para el cual la figura está Ahí. derecha, por así decirlo. Exacto, es eso, exactamente es eso, ¿sí? Porque ustedes saben que las ecuaciones de las elipses y de las hipérbolas que vieron en álgebra y geometría 1 las saben identificar porque los ejes de simetría de las elipses o de las parábolas o de la hipérbola eran paralelos a sus ejes coordenados. Entonces acá lo que hago al encontrar la base de autovectores es encontrar una base adecuada en donde la elipse me quede con sus ejes paralelos a los de la nueva base. Lo que pasa es que esa nueva base está dada por autovectores. Entonces lo que hago es encontrar una nueva base de forma tal que la elipse me quede derecha en esa base. Cuando me quede derecha en esa base es porque no voy a tener términos cruzados y la voy a poder identificar. ¿Se entiende? Yo entendí. No sé si Bueno. alguien me entendió. Es que yo no voy a hablar por todos, por eso. No, más vale, más vale. Lo que pasa es que, claro, es difícil que todos saquen el micrófono y digan, pero si estudiáramos realmente yo les vería las caras que me hacen o no, o sí por lo menos, porque tampoco es que hablan todos, pero por lo menos me dan una idea. Pero fue una Bueno, consulta. sí, sí. Si quisiéramos graficar la velocidad, ¿cómo tendríamos que hacer? Tipo, paso a paso. Bueno, ahí va. Espérame que termine la última cosita y ahí va tu pregunta, ¿sí? ¿Y quiénes serían el eje X segunda e Y segunda? ¿Quiénes serían acá esos ejes, X segunda e Y segunda, donde me queda realmente la forma normal? Paralelos a estos, nada más que el origen vendría a ser el punto que dijimos. Exacto. Este vendría a ser el eje X segunda y este vendría a ser el eje Y segunda. Paralelos a los de los autovectores, pero bueno, lo traslado hasta que el origen, el centro de la elipse, sea el origen de coordenadas de los nuevos ejes. ¿Está bien? Bien. Entonces, cuando tengan términos cruzados, la elipse va a estar rotada de alguna manera, ¿está bien? Porque estos ejes de acá los hemos rotado 45 grados en realidad, para obtener esto. Esta elipse está rotada 45 grados, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para graficarlo? Y bueno, lo que tienen que hacer primero, porque no lo van a poder graficar de entrada con los ejes X e Y, con los determinados por la base canónica, porque está chueca y ustedes no van a saber cómo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es escribirla en forma matricial a la ecuación, como hicimos antes. Esperen que voy a la ecuación matricial. La escribo así. Encuentro la matriz A. Encuentro la base de autovectores, la bond de autovectores, y una vez que encontraron la bond de autovectores, van a poder hacer todo este procedimiento y encontrar la elipse común, esta de acá, la que van a poder identificar, mejor dicho, la cónica que van a poder identificar. Una vez que tengan eso, vienen al gráfico, grafican la base bond de autovectores. Por el primer vector de la base bond, ese va a ser el primer eje, el X. El segundo vector de la base bond va a ser el segundo eje, el Y'. Y ahora, olvídense de todo el resto, sus ejes ahora son X' y'. Respecto de esos ejes, grafican la elipse. ¿Está bien? O sea, se tienen que olvidar del eje X y el eje Y, ya no están más, no existe el eje X y el eje Y. Los nuevos ejes ahora son X' y'. Y ahí grafican la elipse. ¿Cómo van a hacer para graficar la elipse? Y bueno, tiene centro en menos 4, 2. Entonces, en 4 menos 2. Entonces es 4 para acá, 2 para abajo, y acá pongo el punto del centro. Y después digo, ¿qué semieje mayor? Si tiene semieje mayor, no me acuerdo acá cuál era el de la elipse, a ver. 4. O sea, el número que está abajo del eje X', el semieje paralelo a la X', es 4. Quiere decir que 2 es el semieje mayor. Entonces, del centro, van 2 unidades para acá, tienen el vértice de la elipse, van 2 unidades para este lado, siempre paralelo al eje X', ¿no?
tienen el otro vértice, lo mismo, una unidad para arriba, una unidad para abajo, ese es el semieje menor, y con esos 4 puntos arman la elipse. Y les va a quedar chueca, por supuesto, ¿está bien? Pero la tienen que graficar tomando como ejes de referencia al X' y', porque ese es el que los va a ayudar a graficar, ¿está bien? Y después ya está, ya les quedó la elipse chueca. Si quieren, bueno, y si tienen que trasladar el centro, vuelven a escribir el eje X segunda, Y segunda, los ponen acá en el centro, que salgan del centro y sean paralelos a los ejes X' y' y ya está. ¿Sí? ¿Se entiende la chica que me preguntó del gráfico? Sí, profe, gracias. Profe, re complicado Bien. dibujar eso. No, porque en realidad es igual que graficarlo para el eje XY. Lo que tenés que hacer es dar vuelta a tu hoja, nada más. No O me sea, salía para el X y no me va a salir para este, o sea, nunca. claro, rotá tu hoja a 45 grados, cosa que vos lo veas derecha, y ahí lo graficás. ¿Está bien? Sí. Porque es exactamente eso nada más, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sabemos graficar elipses e hipérbolas chuecas. Antes en álgebra y geometría 1 podían graficar elipses e hipérbolas cuyos ejes sean paralelos a los coordenados. Ahora también puedo identificarlas y graficarlas si no son paralelos a los coordenados esos ejes, o sea, son elipses que están chuecas. Pero bueno, también tienen la ecuación de una forma cuadrática. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con respecto a esto, chicos? Profe, Sí. ¿Cómo se dio cuenta que los ejes estaban corridos 45 grados? Ah, bueno, no, eso me di cuenta porque cuando yo miro la base, porque encontré la base, y la base Bond de autovectores, fíjate que es 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Cuando yo lo grafico a ese vector, que es el vector U, voy a ir al gráfico, yo lo grafico, el vector U es este, 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, ¿está bien? Ese es el vector U. Pero si vos te fijás, el primer vector de la base canónica era el 1, 0, era este. Y el 1, 0 fue a parar a este, o fue reemplazado, si querés, por el U. ¿Cuánto hay del vector 1, 0 al 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2? Este está sobre la recta y igual x, digamos, ¿no? Porque tienen las dos componentes iguales. Es que justo estaba viendo eso y no es la recta y igual x porque se va deformando. No, a ver, espérate. No sé si- No, pero el Por eso, vector es este, ¿no? Tiene igual x que igual y. Fíjate en el espacio asociado al 2. Son los xx. O sea, es la recta y igual x. o sea, capaz que es un error de GeoGebra, capaz, el graficador, porque se va deformando. O sea, cuando vos dijiste lo de 45 grados, no, yo lo relacioné, pero fíjate que en el 2 ya Es están verdad. entre los dos. Es Claro. verdad. Es un error de, mira, yo no lo grafiqué esto, no, o sea, lo grafiqué en el GeoGebra. O metí la pata en algo cuando le puse, pero fíjate que este es el punto 1, 1. Y el 2, 2 debería ser acá. Capaz que la escala no está hecha tan exacta. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Debe ser que la escala no está hecha tan igual este 1 que este 1. Entonces, a medida que me voy agrandando, hay algún tipo de error. Pero es la recta y igual x, ¿eh? Sí, el gráfico por ahí confunde, yo no me había percatado de eso. Sí, es como que Voy está a movida un poquito para ver abajo. si sale bien. No, para mí es un tema de escala, che, o sea, como que Porque tiene una ordenada ahí, apenitas, no pasa por el 0, sino que da la sensación que pasa un poquito más por el Claro. lado de las negativas. Sí, y este está medio así, sí. Ese es capaz que yo le puse mal las coordenadas cuando lo hice y no dio tan exacto, ¿está bien? Pero voy a ver si lo puedo rehacer el gráfico para que quede más lindo. Pero es la y igual x, ¿eh? Sí, Porque igual se es entiende, así que. determinado por eso. Es que no me puse a mirar, pero tenés razón, esto no está, tendría que pasar por el 3-3, por el 4-4, por el 5-5 y se va cada vez más. Sí, debo haber metido la pata cuando lo grafiqué. ¿Sabés qué? Esta recta era esta.
Profe, si aprieta el clic secundario en la pantalla de GeoGebra, pues por ahí capaz que es un problema de relación, como dice usted, de escala. Con el clic secundario te dice la relación entre los ejes X ahí, capaz que no es de uno en uno, entonces... Claro, lo voy a hacer a ver si lo voy a modificar. Pero bueno, es la lista. Sí, no se preocupen que es un error del gráfico además. Porque fíjate, esta no se ve paralela a esta. Hay un pequeño error, un desfasaje, pero tienen que ser paralelos. El X' y el X tienen que ser paralelos. Bueno, gracias ahí por decirme, así lo arreglo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto, chicos? ¿Más o menos se entendió? Sí, creo ¿Nada? que Sí, se entendió, ¿Sí? profe. Bueno, y ahora la última, que es lo mismo, pero es lo mismo, ¿eh? O sea, si entendieron esto, ahora tenemos que pasar al espacio, porque acá graficamos en el plano, ¿está bien? Bueno, ahora vamos a pasar al espacio, y vamos a definir también una ecuación cuadrática en 3 variables, como una ecuación un poquito más largo, porque tiene que haber x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, alguien que acompaña a x por y, que le llamo 2d, un número que acompaña a xz, que le llamo 2e, todos estos son los términos cruzados, ¿no? El iz, que el coeficiente le llamo 2 por f, la x sola, la y sola, la z sola y el número solo. ¿Está bien? Esto es una ecuación cuadrática en 3 variables, porque acá las variables son x y z. Por lo tanto, esta ecuación cuadrática está escrita en la base canónica, ¿verdad? De R3. ¿Por qué hay 3 variables dando vuelta? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo que antes. La idea es tratar de encontrar una base, porque ahora no van a tener una cónica rotada nomás, o chueca, sino que lo que yo puedo armar con expresiones que tienen las variables al cuadrado en R3 se llamaban cuádricas. Y había varias, ¿sí? ¿Se acuerdan? Díganme un nombre de una cuádrica que recuerden. Elipsoide, paraleloide, no me acuerdo cómo se Sí. llamaba, pero las dije. Paraleloide. Paraboloide, hiperbólico, Bueno. el más feo Ahí de todos. está. Ay, Dios. No me salía ni dibujarlo. Y ahora lo vamos a dibujar chueco, mira. No Sí, solamente... encima. Es más, en Lo el parcial vamos me a- corrigieron el dibujo. O sea, me sacaron puntos por el dibujo porque lo dibujé Por mal. el dibujo. Sí, no es fácil dibujarlo. Bueno, hay gente que le cuesta menos y a otro más, pero yo soy de las que le cuesta más. A mí el gráfico no me gusta mucho, no me sale No, mucho. yo tengo un amigo que la sombrea y todo, y yo digo, no, está loco. Pero hay algunos que les queda pero espectacular. Sí, yo no sé cómo hace. No, yo tampoco. Los admiro, no sé. Así que bueno, la idea es que ahora encontrar una base adecuada, que también va a estar formada por autovectores, de forma tal que el hiperboloide de 2 hojas, por ejemplo, o el paraboloide elíptico que me quede acá, lo pueda graficar como lo sabía hacer antes, o sea, que me quede derecho. ¿Está bien? Esa es la idea. Y así lo puedo identificar. Entonces la idea es la misma. Voy a llevar a la ecuación a una forma matricial. Pero fíjense que ahora tengo 3 variables dando vuelta. Entonces, esta ecuación yo la puedo escribir en forma matricial de la siguiente forma. Fíjense que la estructura es exactamente igual que antes. Nada más que antes tenías 2 variables y ahora 3. Acá es x y z, esta es la famosa matriz A, x y z, que es las variables, esta es la matriz L, que es la matriz L siempre es la que está formada por los coeficientes de las incógnitas, x y z, el número solo igual a 0. El tema es cómo armo esta matriz. Si ustedes hacen toda esta cuenta, me va a dar esta ecuación, exactamente lo mismo, ¿sí? O sea que solamente estamos reescribiendo la ecuación original y usando matrices. Fíjense esta matriz cómo está formada. Es simétrica también, por suerte. ¿Sí? Es simétrica. Y además, la diagonal principal, ABC, son los números que acompañan a x cuadrado, a y cuadrado y a z cuadrado. Y el resto son los números que acompañan a los coeficientes cruzados. Fíjense que el D, que está acá,
como está en el elemento, para acordarse, ¿sí? Como está en la fila 1 y columna 2, en realidad es el coeficiente que acompaña a X, Y. Este de acá. Pero no es completo, sino recuerden que siempre son las mitades lo que van a poner acá. Entonces, como acá aparecía el número 2D, acá pongo D nomás. Este que está en fila 1 y columna 3, es el coeficiente que acompaña a X, Z. Pero la mitad de ese coeficiente, por supuesto. Y el F, que está en fila 2 y columna 3, es el coeficiente que acompaña a I, que es la segunda variable, y Z, que es la tercera. Nada más que es la mitad de ese coeficiente. Y después saben que es simétrica, así que si este es D, este es D, este es E, este es E, y este es F y este es E. Bueno, y ahí la encuentran en forma matricial. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿de dónde van a sacar esa base adecuada de autovectores que me va a permitir hacer el gráfico y que me quede derecho en esos ejes? ¿De dónde la van a sacar? De la matriz A de... Exacto. Esta matriz A es simétrica. Y ustedes saben que si es simétrica, es diagonalizable ortogonalmente. Y entonces saben que tiene que haber una bond de autovectores. Listo, esa es la base que me va a dar la rotación buscada, la rotación adecuada para que quede derecha. ¿Está bien? Entonces, como A es simétrica, otra vez lo mismo. Existe una matriz P que la diagonaliza, ¿sí? Y esa matriz P es la base de autovectores, la matriz de cambio de base de la base de autovectores a la canónica. O sea que son los autovectores puestos como columna. ¿Está bien? Eso es lo mismo que antes, nada más que ahora la matriz de 3×3. ¿Está bien? Bueno, haciendo los mismos procedimientos que antes, cuando quiere escribir a esta ecuación en la base B, lo que va a tener que pasar es, haciendo las mismas cuentitas que antes, y los mismos reemplazos que antes, por eso lo dejo para que lo hagan ustedes, el vector de variables lo paso a escribir en la base B, así que me queda X' y Z'. La matriz A la tengo que reemplazar por la matriz diagonal formada por autovectores. Y esta matriz L la tengo que reescribir en esta base B de autovectores. Y ahí ya obtengo la ecuación en la base B. La misma ecuación del principio, pero en la base B. Fíjense que este punto está escrito en base B, esta es la diagonal, este vector L está escrito en la base B, o sea que será G', H' e Y', y este es el otro punto, el punto de la ecuación, pero escrito en base B también. Todo está escrito en base B, ¿sí? Si le llamamos a la recta L escrita, al vector L escrito en base B, tiene coordenadas G', H', e Y', lo reemplazamos acá, hacemos la cuenta de todo esto, y me va a quedar el primer autovalor por X' al cuadrado, más el segundo autovalor por Y' al cuadrado, más el tercer autovalor por Y' al cuadrado, más G por X', más G', porque esto vale G' por X', más H' por Y', más Y' por Z', más J igual a 0. Y esta es la ecuación original, de la cuádrica original, pero escrita en base B. Fíjense que acá no hay términos cruzados, porque no aparece ni X por Z, ni Y por Z, ni nada que se le parezca. No hay términos cruzados, entonces la van a poder identificar completando cuadrados. ¿Está bien? Juntas el X cuadrado con el X', completan cuadrados. El Y cuadrado con el Y', completan cuadrados. El Z' con el Z' y completan cuadrados. Y ahí van a poder identificar si es un hiperboloide de 2 hojas, de una hoja, un elipsoide, o lo que sea que fuere. ¿Está bien? Pero es exactamente lo mismo que antes. Entonces, vamos a verlo en un ejemplo. ¿Está bien? Fíjense que tengo menos X cuadrado, más Y por Z, más 2X, menos 4Z, menos 5 igual a 0. Tengo un término cruzado. Eso va a hacer que en la ecuación canónica, la cuádrica esta esté chueca. Cuando digo chueca es porque no, es una de las que conocemos, pero no está derecha, ¿sí? Sus ejes de simetría no son paralelos a los coordenados. ¿Sí? Tener que escribirla en una base adecuada, en donde esa expresión me quede
derecha, digamos. ¿Está bien? Entonces escribimos la forma matricial. Díganme, antes de escribir la forma matricial, ¿quién sería la matriz A ahora? Para poder reescribir esto en forma matricial. ¿Quién sería la matriz A? Por lo menos la diagonal principal, díganme, a ver. De la matriz A. A ver si se acuerdan. Puede ser 1, 0, 0, o sea, esa es la diagonal. La diagonal principal, menos 1, porque es el número que acompaña a los cuadrados, ¿sí? Ah, sí. Entonces, menos 1, 0 por i cuadrado y 0 por z cuadrado. Entonces es menos 1, 0, 0. ¿Está bien? Esta es la diagonal principal. No hay término cruzado xy, no hay término cruzado xz, por eso es 0, y es la mitad del término cruzado de iz. Como iz tiene el coeficiente 1, acá es la mitad de ese coeficiente, que es un medio. Y es simétrica. Listo. El vector L es el formado por los coeficientes de las variables solo. 2 de x, 0 de y y menos 4 de z. Bien, perfecto. Ahí está. Esa es la ecuación matricial. Profe, ¿después puede explicar bien los lugares de esa matriz? Porque la verdad que no entendí muy ¿Los bien. qué? ¿Qué va en cada lugar de esa matriz? En la ¿Vos diagonal pensás que principal. la matriz? En la diagonal principal va los coeficientes de las variables elevadas al cuadrado. Entonces, menos 1, porque es menos 1 por x cuadrado lo que tenés acá. ¿Sí? Sí. ¿Tenés y cuadrado? No. Entonces por eso va 0. Porque es 0 por y cuadrado. Cuando no está es porque es 0. ¿Sí? Sí, sí. Y z cuadrado. ¿Hasta ahí vamos? Sí, ahí sí. Y en estos de acá, este elemento de acá es la mitad del coeficiente cruzado x por y. O sea, te tenés que fijar acá. ¿Cuál es el término que tiene x por y? No hay. ¿Y La por mi- qué? No entiendo por qué ese es el de x por y y no, por ejemplo, otro. Porque esto tiene que ver con que a los ejes vos lo estás poniendo como x, y, y z, y acá x, y z. Como que las columnas son x, z, digamos. Lo tenés que representártelo así para darte cuenta cuál es. Claro, ¿Está bien? ya entendí. Pero bueno, todo sale de la demostración que hicimos al principio, para cónicos. Entonces, cuando nos toca hacer esta matriz, nos conviene, por ejemplo, poner, bueno, verticalmente x, y, z y lo mismo arriba, x, y, z, y ahí vamos haciendo. Claro, es que tenés que respetar ese orden porque cada vez que nosotros reescribimos esta matriz, el D no es cualquiera. El D es el que acompaña a X por Y. Entonces, si en la forma genérica a este de acá es el que acompaña a X por Y, tenés que seguir respetando eso, no podés ponerlos en cualquier orden. ¿Está bien? Claro, entiendo. Ahí entendí mejor. Bien. Dale. Bueno, entonces tenemos la ecuación escrita en la forma canónica, pero usando matrices. De acá recuperamos lo que nos interesa, es la matriz A. Y bueno, y de la matriz A le calculamos los autovalores y los autovectores para poder encontrar la BON, la famosa BON de autovectores, ¿sí? Nuestra matriz A es esta. Ya les digo quién es la BON de autovectores. La BON de autovectores es la 1, 0, 0, encontré esta yo, ¿no? Bien, esa es la BON de autovectores. Entonces ahora, para reescribir esto en la base B, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acá me olvidé de poner quiénes eran los autovalores, ¿verdad? Pero bueno, supongo que ahora los puse. Para reescribir esto en la base B, esta matriz la tienen que cambiar por la matriz en donde la diagonal están los autovalores, y este matriz L, o este vector L, lo tienen que pasar y escribirlo en la base B. Entonces, L escrito en la base B, hacen el caminito, digamos, el cambio de base, y me queda 2, 4 sobre raíz de 2 y menos 4 sobre raíz de 2. Esto es L escrito en base B. ¿Está bien? Entonces, la ecuación en la base B sería, acá ya el vector de coordenadas lo escribo en la base B. Estos son los autovalores, menos 1, menos 1 medio y 1 medio. Esos eran los autovalores de A que me había olvidado de poner. Y este es el vector L en la base B.
pero es exactamente lo mismo que antes. Y esta es la ecuación original escrita en la base B. Hacen las cuentas acá, y me quedó menos el primer autovalor por x' al cuadrado, más el segundo autovalor por y' al cuadrado, siempre queda igual, más el tercer autovalor por y' al cuadrado, más esto, ¿sí? 2 por x', este por este y este por z'. Menos 5 igual a 0. Y ahora, lo único que tienen que hacer para ver de qué cuádrica se trata es completar cuadrados. Cuando completa cuadrado, me queda esto. ¿Qué ecuaciones, o sea, identifíquenme qué cuádrica es esto, a ver? No me acuerdo bien, pero es algo de 2 hojas. No sé cómo se Sí. llama. Sí, es algo de 2 hojas. Es el Hiperboloide. hiperboloide. ¿Está bien? Porque si tachan esto, me queda hipérbola, tachan este, me queda hipérbola, ¿está bien? Y tachan este y me queda lugar vacío. Hiperboloide de 2 hojas, o sea que es como una copa para arriba y otra copa para abajo, ¿se acuerdan? 2 antenas, una para un lado y otra para el otro. Bien, la cuestión es que pudimos identificar, pudimos eliminar los términos cruzados y me quedó el hiperboloide de 2 hojas. ¿Está bien? Y de forma tal que acá era imposible encontrarlo. ¿Está? Porque tenía un término cruzado y no sabía qué podía llegar a pasar. ¿Sí? Les hago una pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que la ecuación me diera un cilindro? Los valores de abajo, o sea, tendrían que ser iguales y uno tendría que ser constante, o sea que vaya subiendo. Me expliqué re mal y me di cuenta, perdón. A Por ver, ejemplo, ¿qué característica tienen los cilindros en las ecuaciones de los ¿Falta una cilindros? variable? Le falta una variable. ¿Qué significa que le falte una variable acá? O sea, que lo que acompañe la variable sea 0, ¿verdad? Le falta una variable. se puede tomar cualquier valor. Pero fíjense cómo me queda la ecuación escrita en base B. Cuando yo encuentro esta bond de autovectores y qué sé yo. Me queda el autovalor por x' al cuadrado, más el otro autovalor por y' al cuadrado, más el otro autovalor por z' al cuadrado, pi, 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 pi. Si yo quiero que no haya una variable al cuadrado, ¿qué debería pasar? Autovalor igual a 0. Exacto, algún autovalor debería ser 0, ¿está bien? Entonces, cuando ustedes tienen la cuádrica, la ecuación, la escriben en forma matricial, obtienen la matriz A y sacan los autovalores, si algún autovalor es 0, podemos estar en presencia de un cilindro, ¿está bien? Ahora, si ningún autovalor es 0, ¿qué significa eso? Que todas las variables van a estar elevadas al cuadrado. ¿Está bien? Van a aparecer y van a aparecer elevadas al cuadrado como acá. Fíjense, es un autovalor por x' al cuadrado, más otro autovalor por y' al cuadrado, más otro por z' al cuadrado. Si son distintos de 0, todas las variables van a estar elevadas al cuadrado. Y entonces no va a poder pasar que sea un caso de un cilindro. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, los autovalores, si son ceros o no, tienen que ver con qué cosa me puede llegar a quedar acá. ¿Está bien? ¿Qué cuádrica me puede llegar a quedar acá? ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, profe. Bien. Bueno, y estos ejercicios son todos muy parecidos. Porque fíjense que la ecuación original, ya sea en cónicas o en cuádricas. En cónicas es más fácil para graficar, ¿no? Por supuesto. Pero ya sea en cónicas o en cuádricas, tienen la ecuación, escriben la ecuación matricial, de ahí recuperan la matriz que me va a servir para identificar esa base bond de autovectores, buscan la bond de autovectores, reescriben esta ecuación en esa base bond de autovectores, que no es difícil porque solamente tienen que cambiar esta matriz y pasar el vector L a la base B, eso es todo en definitiva, y ahí ya la pueden identificar y la pueden graficar. ¿Está bien?
Esto entraba, profe, para coloquio y final, ¿no? Para el segundo Esto entra para parcial, coloquio y digamos, final. de PA. Ujú. Una última aclaración, que no es que vaya a pasar nada, digamos, ustedes pueden hacerlo como quieran, pero para que cuando yo hago el dibujo, fíjense, a ver dónde tengo el dibujo. Esperen que veo el dibujo ese raro que hice, este de acá. Para que en realidad les quede bien una rotación de cuando hay elipses no hay problema, pero que les quede bien una rotación de los ejes y que respeten el orden. Quiero decir, cuando respeten el orden, cuando si el 1, 0 va acá, lo roto 45 grados y me va al U. Y si el 0, 1 es este, el segundo de la base canónica es este, lo roto 45 grados y me queda acá. Y no me quede el B mirando para el otro lado, que ahí los ejes me quedarían mal ordenados, digamos, mal ordenados. Para que no pase eso, que si pasa no hay problema y no se lo vamos a corregir ni nada, conviene que cuando ustedes elijan la base, vieron que ustedes encuentran la base de autovectores. Encuentran esta base de autovectores. ¿Qué podría haber llegado a pasar? Que uno de ustedes la haya ubicado así, este autovector primero y este autovector después. Y también podría haber llegado a pasar que otro de ustedes le haya gustado más escribir este primero y este después. Bueno, eso va a hacer que los ejes me queden, la rotación va a ser 45 grados, pero también me queden mal ubicados, X, Y, sino que como IX, digamos, ¿no? No en el orden del tirabuzón, que haya una simetría ahí dando vueltas, no vamos a entrar en detalle en eso. Pero para que eso no pase, lo que ustedes pueden hacer, para chequearlo nomás, calculan la matriz de cambio de base de B a C, como ustedes eligieron poner los vectores de la base, y calculan la matriz de cambio de B a C, y le calculan el determinante. Como esta es una matriz ortogonal, su determinante puede dar 1 o menos 1 nada más. Es una de las propiedades que vimos. Bueno, ordenen a los vectores de la base B de forma tal que el determinante de esta matriz me dé 1. Si hacen eso, por ejemplo acá, si ustedes hacen este por este, menos este por este determinante va a dar 1. La base la elegí correctamente para que solo represente una rotación lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, está bien, así. Ahora, si yo los hubiera ordenado al revés, este primero y este después, cuando calculo el determinante de P, me va a dar menos 1. Entonces eso significa que además de una rotación estoy considerando una simetría. No vamos a entrar en detalle con eso, ¿sí? Entonces traten de que no les dé menos 1 este determinante, sino que traten de ordenar la base esta de forma tal que el determinante de P me dé 1. Y ahí sí no van a tener problema y me va a quedar una rotación lisa y llana, digamos, y los ejes me van a quedar bien ubicados, ¿sí? Si lo hacen de la otra manera y los ubican los vectores al revés, no va a estar mal el ejercicio. Tampoco, la van a poder identificar a la cónica y todo, no va a haber ningún tipo de problema. Pero bueno, en el gráfico la representación va a ser una rotación seguida de una simetría porque los ejes están ordenados en otro sentido, nada más. ¿Está bien? No respetan el sentido de los ejes canónicos, pero no pasa nada. ¿Sí? Eso como una observación nomás. El que quiere lo toma y el que no, no pasa nada. Sí. ¿Habías dicho que las matrices ortogonales pueden tener determinante 1 o menos 1? Sí, solamente. Es una propiedad. La demostración de esa propiedad surge de... ¿Cómo la puedo plantear como para demostrarlo? Bueno, la demostración surge de que la traspuesta, ¿viste? Es su inversa, ¿no? Entonces, cuando vos tenés P traspuesta por P, es la identidad. ¿Hasta ahí me seguís? A ver, espérate que lo miro acá. En 2 segunditos. La miramos para que te convenzas ahí. Dale, buenísimo. Yo tengo que si P es ortogonal, P traspuesta por P es la identidad, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, aplicale determinante a ambos miembros, porque vos querés saber el determinante de P. Si le aplico determinantes a ambos miembros,
acá me queda el determinante de P traspuesta por el determinante de P, porque se distribuye en el producto, igual al determinante de la identidad, que es 1. ¿Está bien? Claro. Pero el determinante de P traspuesta coincide con el de P. ¿Sí? Sería 1 sobre P. No, 1 sobre P, no, coincide con el de P traspuesta. Ah, pensaba que P traspuesta era igual a la inversa, entonces el determinante Sí, es iba la a ser inversa. X. Es la inversa, pero yo ahora estoy utilizando que es la traspuesta, porque me conviene para la demostración. Ah, bien, bien, ahora sí. Entonces, el determinante de P traspuesta es el de P, esa es una propiedad que ustedes vieron. Sí, sí, es así. Entonces me queda que el número determinante de P, que es un número solo, elevado al cuadrado me da 1. ¿Está bien? Y bueno, pero ese número entonces tiene que ser 1 o menos 1, porque ¿qué número elevado al cuadrado me da 1? ¿Solamente 1 o menos 1? Claro, ¿Está bien? está bien ahí, sí. Bien, bien, bien. Entonces, Sí, yo cualquier determinante de una matriz ortogonal da 1 o menos 1. Y ya está. ¿Sí? Perfecto. Estaba tratando de pensarlo, pero no se me había ocurrido plantear el producto El ese. determinante. Está bien. No pasa nada, pero está bien. Está buena la pregunta. Bueno, y a ver si tenía una cosa acá que quería preguntarles. Solamente, ya terminamos, ¿sí? O sea, eso sería para que puedan terminar el ejercicio 18 y 19, creo que son, ¿sí? ¿Cómo me sirve las bases adecuadas y encontrar una base adecuada para reconocer ciertas ecuaciones e identificar de qué se tratan? Que si no tuviéramos esta base de autovectores, ¿sí? Salvo que me lo haga un graficador, ¿no? Y que lo pueda graficar. ¿Se acuerdan de esto? Quería solamente un comentario, ¿no? ¿Qué les parece que les va a dar el gráfico de esto? Yo se lo voy a dejar como ejercicio, ¿no? Pero quiero que me digan nomás. ¿Qué les parece que le va a quedar el gráfico de x por y igual a 1? Fíjense que es una ecuación cuadrática, porque yo lo puedo escribir como 0 por x cuadrado más 0 por y cuadrado. Estamos en dos variables, ¿sí? Más 1 por x por y, que sería el término cruzado, ¿está bien? Más 0 por x, más 0 por y, igual a 0. O sea que es una ecuación cuadrática en dos variables, ¿sí? Así que la tengo que poder identificar. ¿Saben qué es el gráfico de eso? ¿Será una elipse? Se llamaba, me parece. ¿Una hipérbole? ¿Eh? Que digo que me parece que se llamaba homográfica de análisis 1. Sí, análisis 1, me encanta. ¿Qué es por análisis 1 eso? Homográfica era el nombre. Exacto, o sea, ustedes esto lo tenían escrito, si x es distinto de 0, que x es distinto de 0, lo pueden escribir así, ¿no? Eso lo vieron, ¿ahora les suena más o no? F de x igual a 1 sobre x. ¿Les suena? Díganme que les suena. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, ¿qué gráfico tiene? Eso lo saben. ¿Qué gráfico tiene eso? Una asíntota en el medio. Y viene desde arriba hasta el eje Y. Ahí está el eje X, perdón. Claro, ¿no es cierto? O sea, es hipérbola. es así, ¿no es cierto? Más o menos, yo lo grafico así nomás, ¿eh? ¿Es eso? Sí. Bien, perfecto. Pero si yo voy a lo que vimos ahora, resulta que como esta es una cuadrática en dos variables, el gráfico de esto tiene que ser o una elipse, o una hipérbola, o una parábola, o puntos, o dos rectas, o el lugar vacío, porque no hay otro gráfico posible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá cuando ustedes esto lo lleven a la forma matricial? Vamos a llevarlo a la forma matricial. ¿Cómo me quedaría la forma matricial de esta ecuación cuadrática como vimos recién? A ver. Forma matricial. Y así de paso practicamos una más. La forma matricial era, tenía que poner XY
que era la variable. Acá tenía que poner la matriz A, que en este caso es de 2 por 2, y que era lo que acompaña a x cuadrado y lo que acompaña a y cuadrado era la diagonal principal. Así que acá tengo 0 y 0. ¿Estamos? ¿Y cuál es el término que voy a poner acá? El C, este que va a repetirse en los dos lados porque la matriz es simétrica. El 1. Era la Un término medio. cruzado, ¿se acuerdan? Un medio. Exacto, un medio. Acá pongo xy más, acá le tengo que poner la L, pero L es 0, 0, porque es lo que acompaña a x y lo que acompaña a y, así que no la pongo, ¿está bien? No la pongo. Y pongo el menos 1 igual a 0. Eso es. Resulta ser, y esa es la famosa matriz A, es esta que está en el medio, que cuando ustedes le buscan los autovalores a esta matriz, van a obtener que los autovalores son lambda 1 igual a 1 medio, esperen que yo hice los cálculos acá, y lambda 2 igual a menos 1 medio. Esos son los autovalores. ¿Está bien? Y una base bond de autovectores, que la van a poder obtener, la bond de autovectores, yo se las doy, ustedes después hagan el ejercicio y chequéenlo realmente, y si me equivoqué me dicen. 1 sobre raíz de 2 me queda, siempre quedan estos números tan hermosos, 1 sobre raíz de 2, ¿y qué me quedó acá? 1 sobre raíz de 2 también, y menos 1 sobre raíz de 2. Esa es la bond de autovectores. Quiere decir que esta es la nueva base que yo tendría que tomar, y los ejes tendrían que estar asociados a esta base, los ejes x' y y'. ¿Está bien? Entonces, la nueva, si quieren la nueva ecuación, es fácil pasarla de acá a acá, la ecuación en base B, lo hacemos rapidito porque no requiere cuentas, la ecuación en base B, fíjense cómo me quedaría. Cuando yo paso esta ecuación que está en la base canónica a la base B, tengo que cambiar el vector de variables por las coordenadas en la base B, o sea que ahí me quedaría x' y' en vez de xy. Después, en vez de la matriz A, ¿qué tengo que poner? A ver si se acuerdan. ¿Qué tengo que poner? Los autovalores. En este caso, créanme que si no me equivoqué, el 1 medio está asociado al primero y el menos 1 medio al segundo, ¿sí? Entonces acá tendría que poner 1 medio 0, 0, menos 1 medio. Después tendría que poner x' y después tendría que pasar el vector L a la base B, pero el vector L por suerte era el 0, 0, así que no tengo que hacer nada con L, porque es el nulo, y esto igual a 0. Entonces cuando ustedes hacen la cuenta de esta matriz de acá, me queda el primer autovalor, que es 1 medio, por x' al cuadrado, más el segundo autovalor, que es menos 1 medio, por y' al cuadrado, más menos 1, que lo paso ya para el otro lado, igual a 1. Y esta es la ecuación en la base de autovectores. ¿Qué me quedó para reconocerla, esa ecuación en la base de autovectores? Es una que esto. ¿No es una parábola? Dos variables elevadas al cuadrado. ¿Puede ser parábola? No, un hipérbol. Claro, esto es x' al cuadrado sobre 2 menos y' al cuadrado sobre 2, ¿está bien? Sí. Así que esto es una hipérbola. Y de hecho, si ustedes tuercen la cabeza, esto que está acá es una hipérbola. Tuercenla 45 grados, la cabeza. Y tomen la base esta de autovectores que dijimos recién. Uy. La base de autovectores es 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, o sea, esto más o menos, olvídense de la escala, esto no está a escala para nada, ese sería el primer autovector de la base, y la otra 1 sobre raíz de 2, que es 0,70, y menos 1 sobre raíz de 2,
Ah, los puse en el otro orden, ¿ven? ¿Ven que me quedaron los ejes al revés? Pero bueno, no importa. Este sería el otro, ¿está bien? Porque en realidad debería haberlos elegido al revés, estos de acá, para que me quede en el mismo orden. Si no, me queda el primero acá y el segundo acá. Y en realidad tienen que tener 90 grados, no 270. Pero bueno, no importa, eso es... Ahí es... Sí. Perdón, pero ahora me confundí un poco. ¿Y por qué los autovalores que eran un medio? O sea, ¿por qué uno no tiene el signo negativo? Me olvidé eso. ¿Cuál? ¿Estos autovalores? Sí. Porque calculé el polinomio característico, no hice las cuentas, por eso capaz que te... Pero al hacer las cuentas y calculás el polinomio característico y sus raíces, y te da un medio y menos un medio. ¿Está bien? Ah, está bien. ¿Sí? Bueno, y resulta que el eje X' acá sería, y el Y' serían estos de acá. ¿Está bien? Este sería el X' y este sería el Y'. Si ustedes miran el gráfico respecto de los ejes rojos, que tienen que torcer la cabeza a 45 grados, el gráfico es una hipérbola. ¿Está bien? O sea que esta homográfica que ustedes conocían, y que esta sí la sabían graficar en análisis 1, porque es una función, ¿está bien? La podían graficar en análisis 1 y era la homográfica que ustedes tanto usaron, ¿está bien? Pero bueno, en realidad es una hipérbola que está rotada a 45 grados. Eso es una homográfica, ¿está bien? Una hipérbola que está rotada a 45 grados. ¿Qué quería mostrar con este ejemplo? Nomás que cuando ustedes en la base canónica acá no tienen variables elevadas al cuadrado, por ejemplo, porque acá no me aparece ni x cuadrado ni y cuadrado. Eso no significa que cuando lo escriban en la base B de autovectores adecuada, no me aparezcan esas variables al cuadrado. Puede que aparezcan, ¿está bien? Todo depende de los autovalores que ustedes tengan en esa matriz A que me sirve para calcular la base adecuada. ¿Sí? Pero bueno, este es un caso que quise mostrarle porque es un caso que ustedes conocen. Ustedes ya sabían sacar una hipérbola rotada, que en este caso era la homográfica, ¿sí? Sí. ¿Y la homográfica de segundo grado? ¿Cómo sería eso? Porque esas van los dos para arriba, me acuerdo. Claro, pero no es un caso de estos, ¿eh? Ah, no, ese no entra. Claro, no, porque las que nosotros vimos, o sea, lo que nosotros vimos como ecuación cuadrática, ¿está bien? Tiene siempre los gráficos asociados a esas ecuaciones cuadráticas que puse yo la forma general, que es esta de acá, sí o sí tienen que ser cónicas, o sea, hipérbola, elipse, parábola, circunferencia, o te va a dar a lo sumo dos rectas, o te va a dar un punto, o te va a dar lugar vacío, pero no te puede dar otra cosa. Claro, ¿Está bien? está bien. Ese gráfico es otra expresión de otra cosa, no de una expresión cuadrática. Bien, perfecto. ¿Sí? Sí, se entendió. Bien. Bueno, eso es lo que teníamos para hoy. Ya con esto pueden terminar el práctico y con esto nos despedimos, digamos. O sea, no hemos alcanzado a dar por ahí